7:14 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también estamos en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. Aarón Salomón, tenemos una encuesta, es importante señalarla, como sabemos tiene que estar conectado a través de las redes sociales de Altavoz. Estamos también en la cuenta de X y si nos buscas en YouTube, como tiene que estar también, estamos como Altavoz Noticias, lo repetimos, estamos como Altavoz Noticias, te invitamos a suscribirte. Así es, la pregunta en nuestra cuenta de X es si está a favor o en contra de que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A favor 86%, en contra 14%. Todavía no se cierra la votación, obviamente, vamos a seguir esperando, obviamente lo diremos luego al final del programa cómo ha quedado. Estamos ya con el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, es presidente del Tribunal Constitucional. Buenos días, doctor. Rupi, Aarón, buen día, doctor. Saludarlos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ayer el Congreso de la República le dio luz verde, ¿no? Voto de confianza al gabinete Arana. ¿Cuál es su primera reacción al respecto? Yo diría que con resignación se ha hecho lo correcto. ¿Con resignación? Sí, con resignación. No nos generamos mayores expectativas, pero necesitamos transitar este último periodo con todas las garantías de que el proceso electoral pueda llegar a puerto y tengamos el próximo año un nuevo gobierno, ¿no? Esa es la idea. Ese es el costo, digamos, de otorgar esa... ¿Y debería existir este voto de confianza? Porque es un voto de investidura, ¿no? Bueno, ya no existe a partir del próximo... Claro, es lo último. Sí, es el último gabinete. No, ya no tenía sentido, ¿no? No tenía sentido. Eso fue, digamos, una forma de justificar el cambio de la Constitución del 79 al 93, ¿no? Y el presidente, el otro día que estábamos comentando con Alejandro Muñante, él señalaba que no debería existir este permiso del Parlamento para que el presidente salga del país. Debería ser como Argentina, donde Milei puede viajar donde quiera. ¿Usted cree que debería eliminarse esta autorización del Parlamento? Lo que pasa es que esto está vinculado con aspectos históricos. Recuerde que Prado... se va a Chile. Se va a Europa. A Europa, ¿no? Supuestamente a comprar armas, sí. Y no regresa. Y nunca regresó, ¿no? Yo creo que por esa razón es que se introdujo este tema en la Constitución. De acuerdo, debería mantenerse. Sí, digamos, en función a nuestra experiencia. Así es. También el Congreso en la víspera planteó, como hemos mencionado en la encuesta, mejor dicho, el premier Eduardo Arana planteó ante el Congreso la formación de una comisión para evaluar la salida de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Usted está a favor o en contra de esa posibilidad? Yo creo que es una medida distractiva, por lo siguiente. Como bien saben, hace algunas semanas el Poder Ejecutivo puso supuestamente el tema de denunciar el pacto para poder aplicar la condena de muerte. Y por ese motivo ha llevado a cabo audiencias que han tenido un costo importante, pero no nos han dicho cuál ha sido el resultado. Lo segundo... pero si quisiera hacerlo, lo hace, ¿no? No sin más digamos, la política exterior, comisión. Las relaciones internacionales son parte de la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ellos tienen la facultad de denunciar, obviamente obteniendo después la anuencia del Congreso, pero no se ve nada serio, porque lo primero que deberíamos conocer es cuál es la posición de Relaciones Exteriores, cuál es la posición del Ministerio de Justicia, ¿no? Yo creo que es una medida distractiva. ¿Cuáles son los pros y los contras de una decisión de este tipo? Porque como sabemos, una buena parte de la población está a favor de la pena de muerte y para eso hay que salir de la Corte Interamericana de Justicia. Creo que la situación de queja o de reclamo contra algunas sentencias de la Corte son correctas. El tratamiento que se ha dado a la Corte en la lucha contra el terrorismo en nuestro país, reconociendo que pudieran haber excesos individuales o aislados, nos ha generado una jurisprudencia que no se corresponde, digamos, a la situación que nosotros vivimos, ¿no? En esa línea creo que hay una jurisprudencia de la Corte que genera una suerte de aspereza. Lo segundo, que hay una intromisión en ciertas políticas sociales que no es facultad del sistema interamericano, ni tampoco pueden crear nuevos derechos. Sin embargo, ya situados en el aspecto, por ejemplo, del debido proceso o los temas laborales, la Corte ha cumplido con su tarea. Y solo para poner, digamos, en la balanza lo positivo y lo negativo. Hoy el sistema judicial está en crisis. Nadie puede asegurar que una carpeta fiscal que se abre o una carpeta fiscal que se cierra
es objeto de una actuación funcional transparente, objetiva, sin ningún subterfugio político. Y lo mismo sucede con las decisiones del Poder Judicial. Claro. Si, digamos, le quitamos al ciudadano la posibilidad de recurrir en última instancia ante la afectación de sus derechos fundamentales, que no han sido defendidos en el sistema judicial peruano, que incluso pudieran haberse originado ahí, entonces nos hemos quedado los ciudadanos con una herramienta menos de defensa, ¿no? Efectivamente, una herramienta menos de defensa que se tiene que tener en consideración al momento de debatir, analizar esta situación. Sin dejar, por supuesto, de pugnar con otros estados en que el control que tiene ciertos grupos ideológicos en torno al sistema interamericano cambie, ¿no? Es una pelea que tenemos que dar. Pero lo cierto es que cuando se quiere tardar o dilatar algo, se forma una comisión, ¿no? Sí, claro. Por eso decía que es un mecanismo de distracción, ¿no? Es un mecanismo de distracción. ¿Qué países no están en ese sistema interamericano? Digamos, de los 27 que hay en el continente, 22 han firmado la carta. Han suscrito esa carta. Digamos, de los que se han apartado, Trinidad, Tobago y Venezuela. Digamos, no estaríamos en buena compañía, ¿no? ¿Y Estados Unidos y Canadá? Ellos no forman parte del sistema. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de Cuba, Cuba no participa. Ni siquiera es miembro de la OEA, a pesar de que se le ha levantado digamos, el veto político, ¿no? Claro que sí. Así es. Y también en ese sentido de evaluar, el premier Arana ha dicho que evalúa enviar a los delincuentes de alta peligrosidad al El Salvador, al SECOT. Cuando dice evalúa significa que no va a haber nada. Efectivamente, en primer lugar creo que sería el reconocimiento implícito del fracaso del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Ya tenemos estos famosos convenios de Estado, Uh-huh. por el cual empresas públicas o privadas de otros países son los que llevan a cabo las obras de infraestructura. Claro. ¿No? Ahora ingresaríamos al tema del control del sistema penitenciario. Y de repente hasta vamos a terminar pidiendo que vengan ministros claro, que vengan jueces, fiscales. Sí, claro, ¿no? Es un reconocimiento a la ineficacia, a la ineficiencia en el país, precisamente en la atención de estos sistemas de justicia, que además debería comprometerse, digamos, la utilización adecuada de los recursos para la construcción de estas cárceles que tanto se requieren en el país. Necesitamos construir más cárceles. El costo por preso remiso, creo que son como $20,000 al anuales, año, no sí. tienes... Y no hay forma de que nos rebajen ese monto, pues, ¿no? Ni que no nos cobren, ¿no? Así es. Y lo central, en tanto una persona sea detenida por la presunta comisión de un delito y esto no concluye en una sentencia, no lo podemos enviar fuera. Claro, y acá los procesos tardan, ¿no? Los procesos tardan 8 o 10 años. No es una medida efectiva. No es una medida efectiva, definitivamente. Obviamente son luces para las audiencias. Doctor, y en este caso, por ejemplo, cuando se habla de la intención de salir de la Corte Interamericana, de la que estamos hablando, el objetivo es la aplicación de la pena de muerte. ¿Realmente esto de alguna forma aminorará la criminalidad en el país si es que se aplica? En primer lugar, significa no tomar en cuenta que tenemos un problema hoy que tenemos que resolver hoy. La supuesta aplicación de la condena de muerte se da después de concluido un proceso, y en el Perú un proceso no dura menos de 8 o 10 años. Nosotros no vamos a esperar 10 años para... Efectivamente. En segundo lugar, la pena de muerte no puede aplicarse para cualquier delito, ¿no? Son los delitos mucho... Como violación a menores de edad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y una clara muestra de que no necesariamente se tiene que aplicar la pena de muerte es que en El Salvador no existe la pena de muerte, ¿no? Así es, claro. Para combatir la delincuencia, digo, ¿no? Para, digamos... ¿qué es lo importante del modelo salvadoreño? Yo creo que no es el programa, porque el programa es discutible en función a los derechos humanos, sino que ya ha habido un liderazgo, ha habido una dirección, ha habido una determinación. Y eso es lo que le falta a este gobierno, ¿no es cierto? Alguien que lidere la lucha contra la inseguridad y que se dote de un equipo competente y decidido. Aquí estamos cambiando cada semana a los ministros del Interior, al jefe Ladín, y entonces
evidentemente no hay seriedad. También es un anuncio para las tribunas nuevamente el señalar que podría aplicarse la pena de muerte en el país. Obviamente hay sectores que considerarían que la aplicación de la pena de muerte podría de alguna manera frenar la criminalidad, pero ¿realmente esto frena la criminalidad en los países donde sí se aplica? Los estudios demuestran que la pena de muerte no es disuasiva. No es disuasivo. Digamos, hay estudios que se plantea de que es una medida que corresponde al acto cometido, ¿no? Esa es otra cosa. Pero que no va de alguna manera a alterar el mapa de la delincuencia. Eso no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Eso no se cambia aplicando la pena de muerte. ¿Qué países aplican la pena de muerte en este momento? China, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana. Estados Unidos también. Sí, exacto. Estados Unidos. Pero el número de países se ha ido reduciendo. Pero además hay una contradicción. Hace exactamente 2 meses el Perú ha votado en la ONU para acentuar la política de reducción de la aplicación de la pena de muerte en el... Hay un contrasentido entonces. Por un lado se lanza este anuncio a las tribunas, por otro lado se actúa de una manera diferente. Así es, sí. ¿Y exactamente qué es lo que se ha suscrito? ¿Cómo se llama este convenio? Anualmente se delibera sobre la necesidad de, digamos, proscribir, eliminar ciertas penas que se consideran inhumanas o inconvenientes desde el punto de vista de la impartición de justicia. Y hace 2 meses se votó este proyecto nuevamente y el Perú ratificó su decisión de comprometerse en esa política. Sí. En el Perú sí existe pena de muerte, como sabe perfectamente. Sí, para algunos casos. Justamente lo de la pena de muerte siempre ha sido un engaña, muchachos. ¿Por qué? En la Constitución del año 93 se estableció que existe pena de muerte para los traidores a la patria, en caso de guerra exterior, y en segundo lugar para los terroristas. Se capturó a toda la cúpula de Sendero, se capturó a toda la cúpula del MRTA y no se aplicó la medida. Porque estamos adscritos al sistema interamericano de derechos humanos. Adscritos al sistema interamericano, pero se suponía que en la determinación con la Constitución del año 93 era aplicar la pena de muerte. Y luego el gobierno que había planteado esa medida dio marcha atrás porque se dio cuenta que eso lo aislaba del concierto de las naciones. Y porque no resolvía el problema de fondo. Esa decisión fue tomada por Fujimori en su momento. Así, si en ese momento, por ejemplo, se hubiese ejecutado a Ismael Guzmán sería considerado pues un mártir político, ¿no? O sea, la lógica, la psicología política cambia. Hoy lo vemos como un vil criminal, pero si se le ejecuta judicialmente, esa situación probablemente sea percibida de otra manera por la población. En el caso de traición a la patria sí se aplicó, si no me equivoco, en un par de oportunidades. Sí, se aplicó con un suboficial de la FAP, si no me recuerdo. Que había vendido información reservada peruana a países vecinos. Exacto. Pero hay un caso que Uzcubilca, que demuestra un poco cómo es el temperamento y la personalidad del pueblo peruano, ¿no? Uzcubilca fue un individuo que raptó, violó y luego mató a una niña en Chota. Fue capturado y llevado literalmente casi a pie hasta Cajamarca. La gente lo quería linchar, etcétera, etcétera. Había muchos tumultos, la gente se quería hacer justicia por su propia mano. Fue condenado a 25 años, el fiscal no apeló. En esa época no existía la figura de la proscripción de la reforma hacia lo peor. O sea, si yo apelo mi sentencia, se me puede rebajar, se me puede anular, pero no se me puede aumentar. Bueno, a él, en ese tiempo no existía esa figura, se pasó por una decisión de la Corte Suprema de la condena a 25 años a la pena de muerte. Y esos mismos que los querían linchar cambiaron de posición. Empezaron a decir, si quieres ir al paredón que te defienda Baleón, porque era el abogado. Le echaron la culpa de esa muerte. Y hoy Uzcubilca es un santo popular. Hay procesiones, la gente que tiene procesos judiciales y considera que puede ser víctima de un acto de injusticia por parte de los magistrados, van a pedirle para que ore por ellos, ¿no? Entonces, son cosas que ocurren en el país. Es. Doctor Víctor García Tomás, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.
Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Siete y 32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión, Canal 20 a través de la televisión digital terrestre también. Estamos conversando con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Habían además algunos casos sobre la aplicación de pena de muerte, por ejemplo, en el caso, usted estaba comentando en la pausa, la situación de dos personas que supuestamente habían gatillado contra un policía. ¿Qué pasó? En ese periodo, la ley establecía que aquel que matara a un policía podía ser objeto de una condena. Hay un... Pena de muerte. Pena de muerte. Entonces, hay un asalto en una agencia bancaria de Huacho, de Guaral, en la que participan dos individuos, Benítez y Caldas, si mal no recuerdo. Una bala mata a un policía, son procesados, le hacen la prueba de parafina, ambos han disparado, el revólver, digamos, es del mismo calibre, y como no se pudo identificar cuál de los dos era el asesino, la Corte Suprema no tomó mejor decisión que disponer la ejecución de los dos. Pena de muerte para dos personas. Para dos personas. Lo cual, pero esto es un despropósito. Claro, era clarísimo que una de esas dos personas no merecía esa pena. Era inocente. Claro. Pero esas son las cosas que se producen. Los abusos, ¿no? Cuando se hace populismo penal, pues, ¿no? Con este sistema de justicia, el que tenemos en el país, la aplicación de la pena capital, ¿sería bien utilizada? De ninguna manera. En primer lugar, nadie puede, digamos, garantizar la independencia, la autonomía, la imparcialidad, la eficiencia, ¿no? Y de otro lado, el acrecentamiento de las penas es, digamos, un incentivo mayor para la corrupción, porque evidentemente nadie quiere morir, ¿no? Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, podrían haber algunas, digamos, algunas sanciones políticas si es que yo no estoy de acuerdo con una persona políticamente, de repente le aplico la pena de muerte, ¿no? Casos extremos. Claro, o siendo un delincuente común, pero como se quiere dar la impresión, digamos, de firmeza, de imperio de la fuerza del Estado, se empiezan a establecer ejecuciones en cadena, pues, ¿no? Así es. Cambiando de tema, doctor, el Congreso aprobó en la víspera, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, salvo en casos de flagrancia. ¿Usted qué opina al respecto? Digamos, el instituto del que estamos hablando es uno de los elementos constitutivos para garantizar la autonomía y la independencia del Parlamento. Efectivamente,
un parlamentario, sobre todo de oposición, que está llevando actos de control político, puede ser objeto de amenazas, intimidaciones, que tienen que ser resguardadas, ¿no es cierto? Hay que cribar si las denuncias formuladas contra él corresponden a la realidad de los hechos o tienen una motivación política. Eso técnicamente, pero digamos, la desaparición del sistema de partidos políticos en el Perú, y digo que ha desaparecido porque el día de ayer en un canal de televisión le preguntan a un candidato a la presidencia cuál es la ideología de su partido y tartamudeó, pasaron 10 minutos y nunca pudo responder cuál era la ideología, ¿no? Pero además de eso, la representación hoy, digamos, no respeta los canes mínimos de la moral social, ¿no? Exacto. Estamos llenos de mochazuelos, estamos llenos y es un guaguas y puro niño, Claro, ¿no? y además, cuando había esta comisión de inmunidad, de levantamiento de inmunidad parlamentaria, nunca veía los casos, ¿no? Así es. Era un Entonces, escándalo, ¿no? en tanto no se restablezca un sistema de partidos, que es digamos, el primer medio para controlar la calidad de la representación, en tanto no sepamos votar adecuadamente y en tanto los candidatos, digamos, tengan prontuario y no currículum, entonces lo conveniente era mantener la situación hasta el día de ayer, ¿no? ¿Cómo calificaríamos entonces esta aprobación en primera votación? ¿Un despropósito o, Digamos, por decirlo menos? técnicamente es apropiada, pero en el plano ya de la realidad concreta por la cual pasa el sistema político peruano, hoy lo único que va a hacer es generar un mecanismo más de impunidad, ¿no? Justamente a propósito de ello, el Poder Judicial, como sabe perfectamente, sentenció a 13 años y 4 meses al excongresista Freddy Díaz por violación sexual. Si hubiese habido esta inmunidad parlamentaria, no estaría preso. Tendría que haber pasado por el aro de la acusación constitucional, ¿no? Cabe decir que hoy en el Perú existe inmunidad. Se protege al congresista por la imputación de delitos que se cometen en el ejercicio de la función, ¿no? Pero no hay ese blindaje comunes, no. para los delitos comunes. Ahora lo que se ha introducido es, no solamente tienes una protección inicial por los supuestos delitos en el ejercicio de función, sino además por los delitos comunes. Y eso sí está mal. De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene impedimento de salida. Estuvo a portas de viajar a Estados Unidos a ver a su esposa y a tratarse por un asunto médico. Sin embargo, hubo una alerta migratoria. ¿Cómo usted evalúa este procedimiento? ¿Es legal, no es legal? La aplicación de una alerta migratoria y la aplicación de inmediato de una restricción de salida del país. El caso Kuczynski nos confronta con la realidad de nuestro sistema de justicia. Esto se origina por un descuido, una negligencia del Ministerio Público que no solicitó en su debida oportunidad la renovación de las medidas cautelares. Se acentúa cuando el Poder Judicial levanta estas medidas cautelares, pero olvida o omite poner en conocimiento de esta decisión a Migraciones. Entonces, cuando llega el señor Kuczynski, se encuentra con las órdenes de impedimento que ya han sido levantadas formalmente, pero no comunicadas a Migraciones. Y luego ya el tercer aspecto, el despropósito del presidente del Consejo de Ministros de prácticamente intervenir en un tema en el cual no tiene arte ni parte y conseguir, digamos, con premura, a paso de marinera, que el Poder Judicial incluso adelante la fecha que estaba establecida para llevar a cabo la audiencia, ¿no? Lo que ha quedado claro con el caso Kuczynski, lo peligroso es que, por ejemplo, periodistas de oposición se les coloque una alerta migratoria, migraciones que depende del MTC, y con eso se nos impida o se les impida a salir del país, ¿no? Definitivamente se pone en peligro a todas aquellas personas que tengan una posición díscola con relación al poder, ¿no? Ese es el problema. ¿Podría evitarse la salida de alguien con el simple hecho de tener una alerta migratoria y no con un impedimento de salida del país dictada por el Poder Judicial? Lo que pasa en el caso de Kuczynski, existían las medidas, pero no habían sido levantadas. O sea, formalmente Migraciones todavía tenía en sus pantallas el impedimento, ¿no? Ya no existía, pero claro. Migraciones todavía no se había levantado. Quedó retenido por un acto administrativo, digamos. Claro, exactamente. Y eso no puede suceder. Eso no debería suceder.
De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, el Congreso también aprobó en primera votación, como sabemos, de alguna manera, sacar a los policías, a los militares que han combatido durante la época del terrorismo, que muchos de ellos tienen condenas, muchos de ellos están procesados y de alguna manera se los quiere amnistiar. Esto dependerá también de una segunda votación en el legislativo, como así lo señala la Constitución. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Congreso? La amnistía es un mecanismo tradicional, mecanismo de carácter político, por la cual a través de la ley se da por olvidado, se da por no existente determinados hechos, sucesos, acontecimientos que involucran a un número indeterminado de personas. Uh-huh. Esto con la finalidad de restablecer la paz, la concordia, o de alguna manera suturar algún hecho del pasado frente al cual queremos voltear la página. Uh-huh. En este caso hay que distinguir. Se está planteando la ley de amnistía para policías y militares que tienen procesos judiciales que duran, en el menor de los casos, 20, 25, 30 o hasta 40 ¿Pero sería años. amnistía o sería impunidad? No. El Estado tiene la obligación, tiene la responsabilidad y tiene las competencias para investigar, acusar En un tiempo determinado. en un tiempo determinado. Entonces, esta persona en realidad ya ha sufrido una condena, que es el tener, digamos, frustrado su proyecto de vida en relación a los ascensos en su carrera profesional. En segundo lugar, ser estigmatizado como un presunto violador, sus relaciones sociales, el costo que significa ser procesado teniendo que contratar un abogado durante 20, 30 o 40 años, evidentemente es inmerecido. Entonces, aquí lo que se está haciendo es cancelando una situación en donde el Poder Judicial y el Ministerio Público, por no hacer su tarea adecuadamente en el tiempo oportuno, plantea la amnistía. La Corte Interamericana, en el caso Suárez Roseros versus Ecuador, ha señalado que el plazo razonable para investigar, acusar y eventualmente condenar es de aproximadamente 5 años. Es encomiable el trabajo de la Policía Nacional del Perú, de la Marina, del Ejército, de la FARC en el combate al terrorismo. Es encomiable. Los peruanos tenemos que aplaudirlos, efectivamente, y parados de pie, sacándose el sombrero. Sin embargo, hay malos efectivos de la Policía, del Ejército, de la Marina, que han utilizado las armas que el Estado le da precisamente para cometer actos que van en contra, obviamente, de los derechos humanos. Han matado, han asesinado, han violado. ¿Cómo el Estado debería atenderlos y en este caso amnistiarlos? Dos cosas. En primer lugar, hay que ratificar y felicitar el compromiso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en la lucha contra la subversión, porque implica la salvaguarda del orden público, la democracia, los derechos fundamentales. La patria les encomendó, obviamente, defendernos, esa es su labor. Digamos, fueron a cumplir un deber en nombre nuestro para protegernos. Así es. En segundo lugar, se han producido, eso es evidente, algunos hechos que podríamos calificar de horrorosos. Esos hechos tenían que ser investigados y sancionados por el sistema judicial, digamos, en un plazo razonable. Han pasado 20, 30, 40 años y se han producido dos situaciones. No se sabe quiénes son los policías buenos y quiénes son los policías malos. Entonces, estamos al grueso, porque estamos hablando de 1.200 efectivos. Casi la mayoría de ellos no tienen, digamos, que ver con estos hechos. Y por otro lado, hay una campaña de un sector digamos, político que ha tratado de alguna manera de arrinconar, manchar la actitud y la posición de las Fuerzas Armadas. Claro. Digamos, tanto es así que se han creado ONGs justamente para defender a terroristas, y no se conoce de ese lado un solo caso de defensa en favor de un policía o de un militar. Vamos a estar atentos entonces a lo que el Congreso decida próximamente, porque como sabemos viene una segunda votación. Muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma, por estar en Altavoz en Vital. Muy amable. Gusto saludarlos. Estuvimos con Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia. Haremos una pausa en Altavoz en Vital en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.